Muy buenos días, amados hermanos y amigos reunidos aquí en Calley, Puerto Rico, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8, hoy domingo 28 de junio de este año 2026. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta ocasión le damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por los cuidados del Señor para con sus hijos, y reiteramos en esta ocasión nuestro apoyo y nuestra oración al pueblo venezolano por esta situación de estos terremotos que en estos días pasados ocurrieron. Estamos viendo que la tierra se está acercando a ese cambio en donde en el mensaje de Dolores de Parto y en el libro de los sellos también, el reverendo William Branham nos mostró que en el fin del tiempo estaría Dios estableciendo en este planeta Tierra ese reino de paz y de felicidad y de prosperidad. Y para un cambio de reino, y como es y lo es en este tiempo, este cambio que va a estar llevándose a cabo, pues todos los sistemas mundiales, el cosmos, toda la naturaleza, todo sería cambiado y será cambiado. Dice que hasta los cielos se van a estremecer. Por lo tanto, el escogido de Dios sabe que todo esto son dolores de parto, esperando dar a luz un mundo nuevo. Ahora sabemos que en las profecías del libro del Apocalipsis nos habla de esa predicación de ese ángel con el Evangelio eterno y alertando a la humanidad de ese juicio divino que estaría cayendo sobre este planeta Tierra, en donde todo eso será cumplido plenamente en esos 3 años y medio de la apertura de Jacob o gran tribulación. Y miren, aquí nos habló en este mensaje el doctor William Soto, en el mensaje titulado La bienaventuranza de creer en las cosas que sucederán pronto, predicado el 18 de agosto del 2009 en Pachuca, Hidalgo, México. Nos dice: la señal del fin será un mensajero predicando el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Es el mismo ángel mensajero, recuerden que ángel significa mensajero, y si va a profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, sobre todos los moradores de la tierra, pues es un profeta y tiene que estar en este planeta Tierra. Ahora miren, algo tan elemental y tan sencillo, y como algunas personas, aún creyentes del mensaje, no comprenden y no entienden que Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Esa escritura ellos no la creen, porque si la creyeran, estuvieran buscando en este tiempo final a un mensajero que estaría predicando, dando a conocer esos juicios divinos y dando a conocer también las promesas para los escogidos de Dios. Y tienen que también buscar que tiene que tener una carpa, o sea, tiene que tener ese ministerio, ese mensajero, un lugar del cual habló el reverendo William Branham, en donde la columna de fuego le estaba hablando a alguien más arriba de donde él estaba. Por lo tanto, vean cómo solamente los escogidos de Dios conocerían a ese mensajero y lo recibirían, porque son los que van a ser transformados. Aunque hay personas que creen el mensaje, pero hay algunas escrituras que no las creen, porque si las creyeran, estuvieran recibiendo esa enseñanza bajo carpa. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora aquí él lo aclara, o sea, lo habla abiertamente, y fíjense
Esto fue en el 2009 y ahí todos pensábamos que era él. Pero al él, o sea, Dios, llevarse al doctor William Soto a descansar, automáticamente el pueblo tenía que estar viendo si a los 3 días y medio él resucitaría y traería a los de la sexta dimensión. Pero recuerdan que en el cumplimiento de la visión de la carpa todavía no había ocurrido la resurrección. Y en el tiempo en que Dios se lo llevó a él, todavía no había ocurrido ese cumplimiento de la visión de la carpa. Todavía no había estado la enseñanza bajo carpa allí. ¿Ven? No se había ni terminado la carpa. Por consiguiente, el pueblo tenía que buscar, luego que Dios se llevó a ese mensajero, buscar dónde el Espíritu Santo estaría llevando a cabo en el cumplimiento de lo que habló el reverendo William Branham, su precursor, y identificar a ese mensajero que él, o sea Dios, dijo por medio del precursor que vendría después de él, al cual él le pasó la espada. Y si no era el doctor William Soto, entonces ¿quién era el doctor William Soto? Y ahí es que viene la revelación, la enseñanza bajo carpa, en donde se aclara quién era él. Y ya hemos visto quién era el doctor William Soto Santiago mientras estuvo en este planeta Tierra. Tan sencillo como eso. Ya sabemos que fue el mensajero, como fue allá en el tiempo de la primera venida del Señor, trayéndole las buenas nuevas a María. Y acá la María espiritual es la iglesia novia, el cual él le trajo las buenas nuevas, donde él mismo lo dijo en diciembre, por ahí, noviembre y diciembre del 2016, en ese encuentro y congreso de rabinos allá en la Argentina. He sido enviado de la presencia de Dios para traerle estas noticias, estas buenas nuevas. Miren, si habló las mismas palabras que habló allá en ese tiempo. Y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. Él no dijo allí, he venido de la presencia de Dios para llevármelos. Porque ven ustedes, aunque él luego dice que si yo no hubiese regresado, ustedes se tuvieran que pasar por la gran tribulación. Y miren, él aún así se fue. Ahora hubo un evento profético siendo cumplido en esos días, en donde eso se estaría cumpliendo porque el Espíritu Santo estaría encarnado en este tiempo final y no dejaría a la iglesia novia en la tierra, se la llevaría a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, no fue él el que cumplió eso. Es ese mensajero precursado en el cual habló el reverendo William Branham. Todo es sencillo y en este tiempo final se está abriendo y se está hablando claramente de ese misterio del séptimo sello, porque fue dicho que en el cumplimiento de la visión de la carpa eso sería abierto. Ahora, miren, aquí dice, y tiene que estar en este planeta Tierra. O sea que para llevar a cabo esa labor tiene que estar en la Tierra. Y ya los mensajeros de las 7 edades se fueron, ya Dios llevó también al doctor William Soto, pues tienen que buscar, el pueblo tiene que buscar a ese en donde esa profecía se estaría cumpliendo. Dice, ahora él sigue diciendo, ahora va a leer Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Vean, un mensajero, un ángel mensajero con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora vean, él dice, o sea, viene enseñando que adoren a Dios, le den la gloria a Dios y que la hora de su juicio ha llegado. Por eso vean ustedes, siempre hablamos que toda la gloria, toda la honra es de Dios. Él es el que está llevando a cabo toda esta labor en esta tercera etapa. La gloria y la honra son de Él. Sigue diciendo, la hora del juicio divino que corresponde al tiempo de la gran tribulación es el profeta mensajero que en Malaquías capítulo 4 verso 1 al 6
es el Elías que vendrá antes del día ardiente como un horno, antes del día terrible del Señor. Y sigue leyendo la escritura que falta ahí. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y él dice, o sea, que está llamando el pueblo hacia Dios para que busquen a Dios y adoren a Dios y sirvan a Dios, porque la hora del juicio divino ha llegado. Será como en los días de Noé y como en los días de Lot, dijo Cristo, la venida del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, como fueron vistos en el monte de la transfiguración. Moisés a un lado y Elías al otro lado, hablando con Jesús. Y ahora, viendo todo lo que va a estar sucediendo en este tiempo final, y viendo que en el día postrero aparecerá ese ángel que ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, como estuvo en medio de la iglesia hebrea, el pueblo hebreo bajo la ley, estuvo el ángel del pacto y luego se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús. Ahora miren, él estuvo en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, velado y revelado en los diferentes mensajeros. Pero al final, vean ustedes, se hizo carne ese ángel del pacto que estuvo en porción en esos mensajeros, se hizo carne en la persona de Jesús. Y miren en el mensaje titulado El único lugar provisto por Dios para adorar, nos dice en la página, vamos a ver aquí, página 38 de este mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, dice, y sobre esto viene la piedra sobre piedra, en cada edad, para vindicar esa palabra que se ha levantado, exactamente como lo hizo Jesús en su edad, que es la piedra que corona todo. En él estaban todas las edades. En Jesús estaba Moisés, en Jesús estaba David, en Jesús estaban los profetas. ¿Es eso correcto? Vean a José, vendido por casi 30 piezas de plata, echado dentro, supuestamente muerto, sacado fuera, salió y vino a ser la mano derecha de Faraón. Vean exactamente, José estaba en Jesús. Ahora, miren, aquí escribe a la izquierda hacia arriba, en Jesús estaban todas las edades del Antiguo Testamento. En Jesús, y entre paréntesis se escribe Moisés y Elías, están todas las edades del Nuevo Testamento. ¿Por qué él escribe en Jesús, Moisés y Elías? Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y en esa manifestación final, pues es uno de los ministerios que el Espíritu Santo estaría operando, que es el ministerio de Jesús, el cual es el ministerio doble porque viene con Moisés y Elías. Es un ministerio dispensacional. O sea, el ministerio de Jesús es un mensajero dispensacional. El ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional. Y el de Elías es un ministerio de una edad. Ahora, vean, es un ministerio doble dispensacional. Por eso es un ministerio grande, como el que fue en la primera venida del Señor. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje, y cuando Él viene, Él fue la plenitud de los reyes, profetas, aleluya, la deidad corporalmente descansa en Él. Él viene a redimir y sacar de allí una novia, una obra maestra que le dice a Satán que cuando él dice, ahora él escribe ahí, a la derecha escribe en la piedra angular estaban Moisés, David, etc. Y también escribe en la piedra angular estaban Moisés, David, etc. Y también escribe en la piedra angular están Lutero, Wesley, etc. O sea, estarían todos los mensajeros en ese ministerio final. Ahora sigue diciendo, cuando él dice, los días de los milagros son pasados, no hay tales cosas como esas que ustedes hablan. Apártate, Satanás,
vea una obra maestra de pie y guardando. Ahora, sigue diciéndole aquí en el mensaje que estamos leyendo, la bienaventuranza de creer en las cosas que sucederán pronto. Sigue diciendo, así también el ángel del Señor Jesucristo, que ha estado en medio de su iglesia todo el tiempo. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo. Por eso el hermano Branham dice, cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Página 134 del libro de los sellos. Ahora, Él aquí dice, así también el ángel del Señor Jesucristo, que ha estado en medio de su iglesia todo el tiempo, con la revelación de Jesucristo para darla a conocer y mostrando todas estas cosas de edad en edad, ese es el Espíritu Santo, a los diferentes mensajeros, en el día postrero estará en medio de su iglesia de Jesucristo, en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana. Y ahí vemos esa promesa de la página 134 del libro de los sellos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, o sea, del juicio divino que ha de venir. Y el final, ahora vean, ¿el final de qué? El final de ese ministerio. Y el final, así como hubo una resurrección de los muertos del Antiguo Testamento, habrá una resurrección de los muertos del Nuevo Testamento. Para este tiempo final, nos ha tocado a nosotros vivir en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, el tiempo en que desearon vivir los profetas del Antiguo Testamento, los justos, también los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo. Ahora vean, dice que al final hubo una resurrección allá, al final del ministerio de Jesús. Y dice que acá, en el Nuevo Testamento, también va a haber una resurrección al final de ese ministerio. Y el único que va a llevar a cabo y cumplir esa profecía es Apocalipsis 11. Porque ninguno de los mensajeros, cuando terminaron su ministerio, ellos, cuando Dios se los llevó, han regresado y han cumplido la resurrección de los que han partido. No se los han traído, ¿ve? Y le fue dicho al reverendo William Branham cuando él visitó la sexta dimensión, que allí estaban esperando la venida del Señor. En el libro de las edades él escribe Apocalipsis 11, que son los ministerios de Moisés y Elías, que están esperando la venida del Señor. Le fue dicho a él que iba a haber un juicio allí y que entonces regresaríamos a la tierra, tomaríamos cuerpos y entonces comeremos. Y también le dice, él describe allí cómo sucedió en la primera venida del Señor. Pasaría y nos resucitaría. Solamente es una pasadita que ese ministerio tendrá unos días allí, 3 días y medio, para buscarlos. El único que ha cumplido esa escritura es Apocalipsis 11, el cual está vivo. ¿Por qué es el único que ha cumplido esa escritura? Porque ya es una realidad. Ya Él está llevando a cabo esa labor. Y como potencialmente a los escogidos que están vivos los ha levantado del sueño, los ha resucitado a una nueva edad y a una nueva dispensación, pues ya espiritualmente se ha cumplido. Falta la parte literal cuando llegue al final de ese ministerio. Por eso podemos decir que ya está cumplido en él, porque es el único que está vivo. El último mensajero, el Benjamín de los profetas, está vivo cumpliendo esa profecía. Primero en la parte espiritual y luego en la parte física. Ahora él sigue diciendo, todo va a llegar a la parte culminante en donde habrá una carpa catedral gigante y en donde estará la gloria de Dios manifestada. ¿Dónde va a estar la gloria de Dios manifestada? En una gran carpa catedral. ¿Dónde estaría? Allí. En donde estará la columna de fuego, la estrella resplandeciente de la mañana, el Espíritu Santo, cumpliendo lo que Él ha prometido para este tiempo final. En medio de su iglesia, para este tiempo estará la manifestación plena de Cristo en medio de su iglesia, la plenitud de Dios en medio de su iglesia para la adopción, la redención de nuestros cuerpos, que será nuestra transformación y la resurrección de los muertos en Cristo. En ese tiempo, en esa etapa, es que todos recibirán la fe, es que todos recibirán la revelación, la fe, para ser transformados.
y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿En qué tiempo es que iban a recibir y habrían de recibir la fe de rapto? En el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, antes de ese cumplimiento de la visión de la carpa, no se había recibido la fe de rapto. Por eso son bienaventurados los que estarán escuchando al ángel del Señor Jesucristo, o sea, al Espíritu Santo, a través del cual estará Cristo en Espíritu Santo revelándonos todas esas cosas, a través del cual el Espíritu Santo estaría revelándonos que todas las cosas que estarían llevándose a cabo en este tiempo final. Ahora miren, en un escrito aquí nos dice: los que han escuchado la voz del ángel de Jehová, de Cristo, a través del ángel de su edad, y tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero, será adoptado. Si murió, será resucitado en un cuerpo eterno, y los que estamos vivos seremos transformados para la adopción de la tierra como el centro de gobierno del universo. Allí estarán Moisés y Elías con Cristo en su trono de David y también en su trono humano, en su ángel, porque ese ministerio de Moisés y Elías entra hacia el milenio, o sea, pasa ese ministerio hasta el milenio y la eternidad. Es un ministerio eterno, porque el Espíritu Santo estaría encarnado y se quedaría ahí en ese velo de carne para llevar a cabo esa obra de reclamo, y luego es el mismo que estaría sentado en el trono de David, reinando. Con ese mismo velo se queda y pasa al milenio y a la eternidad. Ahora miren, sigue diciéndole aquí: ahí podemos ver la bienaventuranza de conocer las cosas que han de suceder pronto, porque las estaremos escuchando de parte de Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. ¿Las estarían qué? Escuchando. Esa será la forma en que Cristo estará revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en el tiempo final y dándonos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo es que el pueblo recibiría esa fe de rapto? Por medio de ese mensajero, el cual en el cumplimiento de la visión de la carpa se ve allí predicación. Por lo tanto, estaría ahí dando a conocer ese misterio de su venida. Ahora miren, también aquí hay un escrito en una libreta. Él escribe: el Espíritu identifica a los herederos de transformación y dirá. Ahora sí, el Espíritu va a identificar, ese es el Espíritu Santo a través del mensajero, y dirá, pues es la boca del Espíritu Santo. El Espíritu identifica a los herederos de transformación y dirá: estos son los que han escuchado mis enseñanzas, mi mensaje del Evangelio del Reino. Han escuchado la trompeta final, la gran voz de trompeta que les he sonado, el mensaje, y han hecho conforme a ese mensaje, porque lo han creído con todo su corazón y han reconocido que he sido yo en mi ángel mensajero hablándole. Ellos son unos buenos hijos primogénitos que administrarán bien la herencia. Ahora es el Espíritu Santo que en este tiempo final identificaría quiénes son los herederos de transformación. ¿Por qué? Porque Él tiene el título de propiedad. Él tiene el libro donde están escritos los nombres de los escogidos de Dios. Ahora, miren aquí también en este mensaje titulado La predicación del Evangelio del Reino, que fue predicado el 17 de enero del 2010 en Lima, Perú. Dice: y ahora la promesa es que en el día postrero, antes de llegar el fin,
será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y por consiguiente se estará hablando de ese reino del Mesías que va a ser restaurado en la tierra. Se estará hablando en el evangelio del reino de la restauración del reino de David y trono de David, porque el reino de David es el trono terrenal de Dios que representa y que está en representación del trono celestial. Ahora sí se estará hablando, pues tiene que tener una boca, un mensajero, un profeta. ¿Ven? Ahora más adelantito dice, por eso, para este tiempo final, se estará predicando el evangelio del reino, en donde están todos estos misterios escondidos para ser abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo, para darle la fe para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Es en qué? En la predicación del evangelio del reino. Miren, aquí nos dice, en una libreta él escribe, cuando una persona está escuchando la radio, viendo la televisión o TV, escribe TV, esa persona está en contacto con la cuarta dimensión. Y cuando una persona está escuchando al profeta mensajero para edad o dispensación, está en contacto con la sexta dimensión. Pero cuando escuchan a un falso ungido, ¿qué? Está en contacto con la quinta dimensión. Ahora sí fue dicho que en el cumplimiento de la visión de la carpa estaría un ministerio, y es donde vio él al Espíritu Santo, la columna de fuego, hablándole a alguien más arriba de donde él estaba. Por consiguiente hay un solo ministerio, una sola persona, porque Dios no obra por medio de grupos ni de organizaciones, siempre obra por medio de un solo individuo. Ahora, ven ustedes, el que no escucha a ese mensajero bajo ese ministerio de carpa, el cual fue prometido que estaría en medio de su iglesia, los que no estén escuchando a ese ministerio bajo carpa, él dice, pero cuando escuchan a un falso ungido, está en contacto con la quinta dimensión. Por lo tanto, todo aquel predicador que esté en contra del cumplimiento de la visión de la carpa y que esté trayendo su propia interpretación de la palabra y de lo que ha traído los mensajeros, ese grupo que escuchan esos líderes están escuchando y haciendo contacto con la quinta dimensión. Pero los que están escuchando al único ungido de Dios, al mensajero profeta dispensacional de la dispensación del reino y edad de piedra angular, el cual el Espíritu Santo está operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías en esa enseñanza bajo carpa, el cual tiene una carpa como la tuvo Moisés allá. Esos están en contacto con la sexta dimensión. Por eso es que podrán ver a los que van a ser resucitados, porque están escuchando al único líder, el Espíritu Santo. Y al estar escuchando a ese líder, al Espíritu Santo, y estar en contacto con la sexta dimensión, podrán ver muy pronto a los que van a resucitar y dar la vueltita como la dio el reverendo William Branham para verlos allá. Y decirles, ya pronto van a venir. Ya pronto el ministerio bajo carpa vendrá acá. A algunos Dios les permitirá esa experiencia como la ha tenido allí el reverendo William Branham, y además de él, el mensajero final. Ahora vean, todo eso Dios estaría obrando en este tiempo y todo sería en una forma sencilla. Ahora, él sigue diciendo aquí, miren, en este mensaje, la predicación del Evangelio del Reino, sigue diciendo, en Apocalipsis capítulo 14, ahora va a esa escritura, la cual leímos en el otro mensaje que él leyó, encontramos 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, ya sellados en sus frentes, y teniendo por consiguiente el nombre, dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000
que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vean cómo el nombre de Dios es muy importante, el nombre del Padre y el nombre del Señor. Y ahora, estas personas son las que son llamadas y juntadas en Apocalipsis capítulo 7 por el ángel que viene con el sello del Dios vivo, por el ángel que viene con la estrella resplandeciente de la mañana en él, o sea, con el ángel que viene con el Espíritu Santo en él manifestado en el día postrero, después que han terminado los ministerios de los 7 ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia, después que han terminado el ministerio del 7º ángel mensajero, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo y que para los que lo quieran recibir fue el reverendo William Marion Branham. Y ahora en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y él dice, este mensajero, para poder predicar el evangelio eterno a todas las naciones, pueblos y lenguas, pues tiene que estar en la tierra. Un mensajero, un ángel es un mensajero. Ahora eso fue lo que nos dijo acá, en este mensaje que leímos. Dice, pues es un profeta y tiene que estar en este planeta Tierra. Porque por sentido común, para poder predicarlo a los moradores de la tierra, pues tiene que estar en la tierra. Y acá en este otro también dice, pues tiene que estar en la tierra un mensajero, un ángel es un mensajero, es un profeta mensajero dispensacional con el evangelio eterno, que es el evangelio del reino, para predicarlo a los moradores de la tierra. Y su mensaje dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora este mensajero viene predicando el evangelio eterno, diciéndole a la gente que adoren a Dios, que sirvan a Dios, y dándole a conocer a los moradores de la tierra que la hora del juicio divino ha llegado. La hora de su juicio ha llegado para la raza humana. En el libro de los sellos, miren aquí en la página 343, nos dice de este mensaje del libro de los sellos, el mensaje del 6º sello, dice, pero cuando se trata de lidiar con Israel, en esta última parte de la semana 70, él lidia con ellos como una nación, pero para ese tiempo ya habrá cesado su obra entre los gentiles, o sea, bajo la dispensación de la gracia. La hora se aproxima rápidamente y puede ser aún esta misma noche cuando Dios se torne completamente de los gentiles, o sea, cambie de dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Correcto, él así lo dijo, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. En inglés, gentes fue traducido gentiles. Entonces, cuando los tiempos de los gentiles se hayan cumplido, el que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y entonces ya no habrá sangre sobre el propiciatorio, y el sacrificio habrá sido quitado del altar. Lo único que quedará será humo, relámpagos y juicio. Eso es lo que será derramado durante ese tiempo. El Cordero ya habrá cesado su obra de intercesión sobre el trono. Ahí a la derecha escribe las plagas. Más arribita, la hora se aproxima rápidamente y puede ser aún esta misma noche cuando Dios torne completamente de los gentiles. Ahí a la derecha escribe Apocalipsis 10 para que la noten, allí también es escrito. Ahora sigue acá, el Cordero ya habrá cesado su obra de intercesión sobre el trono. Hemos tipificado esto perfectamente, el Redentor semejante y el Cordero inmolado que se presentó, el cual había sido herido y estaba sangrando, y al presentarse tomó el libro de su mano. Entonces los días de intercesión cesarán. Ahora viene para reclamar lo que ha redimido. Amén. Eso me hace temblar. Y escribe a la izquierda reclamo. Ven que es esa obra de reclamo fuera de la dispensación de la gracia. Y ahí es que vemos a ese ángel con el evangelio eterno predicándolo a los moradores de la tierra. Ahora seguimos aquí en el mensaje que estamos leyendo. Dice, y algún día hablaremos de la hora del juicio de Dios, de la hora del juicio divino para la humanidad.
y las cosas que están dentro de ese programa, para lo cual Cristo, el ángel del pacto, cambiará de sumo sacerdote y de cordero a león, o sea, a juez de toda la tierra, y como juez, él juzgará a los vivos y a los muertos. Como juez, ya no habrá misericordia, sino juicio justo para todos los seres humanos y para todas las naciones. En ese juicio divino que será hecho y vendrá sobre la raza humana, son para el tiempo en que suena la última trompeta. Están en las trompetas, en las copas. Son las plagas que caerán sobre la humanidad, así como cayeron sobre Egipto aquellas 10 plagas en el tiempo de Moisés. Miren en la página 482 del libro de los sellos. Ahí en la parte abajo, donde dice, está leyendo ahí, o va a leer la escritura de San Mateo 24, el parrafito antes dice, en la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra, escribe a la derecha, la hora de su venida, la destrucción de la tierra, y dibuja una estrella de David allí, y a la izquierda una piedra angular y las edades. Ustedes saben cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo, en Mateo 24, él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país, en el versículo 31, pero luego se fue a las parábolas. De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Escribe parábolas a la derecha. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria, pero ¿notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello? Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Ahora si me escribe ahí, aparezca Jesús, escribe en su ángel y escribe Apocalipsis 19. Ahora vean que él aquí nos muestra que esas cosas son dadas a conocer por el Espíritu Santo, que es el que opera esos ministerios, y al estar operando el ministerio de Jesús, pues ahí es el mismo Señor el que daría a conocer esas cosas. Es el ángel con el evangelio eterno. Ahora, sigue diciendo aquí, más adelantito en este mismo mensaje que estamos leyendo, sigue diciendo, aunque vendrá una apretura, pero en medio de esa apretura vendrá la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. En esa apretura el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. En esa apretura la tercera etapa será manifestada. En esa apretura veremos la espada saliendo de su boca, la palabra divina creadora saliendo de la boca del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tendría una boca. Ahora, todo eso fue hablado por el reverendo William Branham en la página 119, en donde él dice que eso sería cuando venga la apretura. Lo que ustedes han visto en parte, dice la página 119, párrafo 1057, la cosa que hemos estado mirando hacia adelante por tantos años, 4 o 5 años puede ser que más, es la tercera etapa que ha sido vindicado, y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es. Nunca habrá una personificación de esto. No puede haberla, ahora está en existencia, y yo he sido amonestado de esto, que esto aquí ya ha acontecido para que pueda identificar su presencia entre nosotros, pero esto no será usado en grande manera, o sea, en su plenitud, hasta que el concilio empiece con su apertura. Ahora vean cómo el concilio comenzaría una apertura. Ahora, ¿cómo comenzaría
eso, miren allá, le llegó el momento a Jesús en su ministerio cuando uno de los discípulos se fue. Vean, la minoría, 1% de 12, sin contar a Jesús, se fue uno. Y ese fue, ¿a dónde? A los líderes religiosos, a exponer y a entregar al maestro, a Jesús. ¿Ve? Lo expuso, vamos a decir, fue un chota, un soplón, y empezó a reunir gente, o sea, lo expuso a el Mesías. Y llegó, se fue uno, pero como es tan cobarde, entonces viene con muchos. Y ahí se trajo una cantidad considerable de gente, más de los que estaban allí con Jesús. Y ahí se volteó el número. Por eso cuando dicen el grupito, bueno, hay que tener cuidado porque con lo que hemos estado viendo, esos que se han ido, por lo que Dios ha estado mostrando, son los que van a producir esa apertura, porque son los que están exponiendo y entregando la palabra al mundo. Él dijo que sería paralelo en todo y que los Judas se iban a levantar en el fin del tiempo también. Y es lo que estamos viendo siendo cumplido. No es de extrañar que esté cumpliéndose eso y llevándose a cabo eso con personajes actualizados. Es el mismo espíritu del diablo. Ahora vean, cada persona y cada grupo hace su trabajo y hay que dejarlos quietos, que sigan haciendo ese trabajo, esa labor, mientras los escogidos están escuchando y recibiendo la fe de rapto. Ahora él sigue aquí diciendo, y cuando lo haga, los pentecostales y etcétera, casi personificarán cualquier cosa que se pueda hacer. Pero cuando venga ese tiempo, la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. O sea que ahí es donde se verán esos milagros y maravillas internacionales, físicos. Ahora los milagros grandes que están habiendo son espirituales y también físicos han estado ocurriendo. Pero el milagro más grande es el abrir la palabra, el abrir un ciego espiritual. Ese es el milagro más grande. Y el único que puede ver eso, por supuesto, es Dios. El otro, el escogido, que ha dicho, yo antes no veía y ahora veo. Otros más despuesito, pues mira, a mí me tomó un poquito más de tiempo comprender, pero Dios me abrió el entendimiento, me sanó espiritualmente y ahora veo. El escogido que ha tenido esa sanidad se siente contento, gozoso, porque Dios le ha sanado espiritualmente. Y esa sanidad no tiene precio, esa es la mayor. Ahora vean ustedes, él escribe ahí la fe de rapto y escribe la tercera etapa y encima para la novia, la iglesia y los perdidos. Escribe la tercera etapa y la apertura. No habrá personificaciones, también escribe allí. Ahora vean, sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos, la boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Así que podemos ver que algo grande está preparándose para suceder en este tiempo final. Ahora ver, la boca de Dios son ¿qué? Los profetas. Y si tiene que predicar el evangelio eterno, pues tiene que tener un profeta. Y todo va a llegar a su parte culminante en el cumplimiento de una visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, la visión de una gran carpa catedral, y estará siendo visto todo lo que estará sucediendo ahí. En otros países, porque existe la comunicación vía satélite y así existen las antenas para recibir esa señal. Para esos días de transportación va a estar un poco difícil, si actualmente también es un poco difícil por lo económico o por lo económico, ¿cómo será para ese tiempo? Pero esperamos tener todos los mecanismos, los equipos electrónicos necesarios en todos los países, cada ministro en su congregación, para captar la señal y todos ver lo que Dios estará haciendo. Ya ahí están las directrices y ya está todo lo que un ministro y
el pueblo debe hacer. Conseguirse una antenita, unos equipos, colocarlos bien, una pantalla y conectarse con la carpa. Eso no es complicado, ya él lo dejó escrito. Aquellos que se han puesto a hacer lo contrario y se están yendo a otros lugares y conectándose con otros lugares, eso está incorrecto. Eso no es lo que Dios mandó. Por lo tanto, no están siguiendo el pilar de fuego, no están en el canal de la sexta dimensión, no están, como dice allí él, en ese escrito, no están en contacto con la sexta dimensión. Y ahí lo dice claro, todos los que no están conectados con la carpa, pues están conectados y están en contacto con la quinta dimensión. Tan sencillo como eso. Sigue diciendo, o sea, que la meta no va a ser viajar a donde esté el cumplimiento de la visión de la carpa, sino tener los equipos necesarios para captar todo lo que esté sucediendo en el cumplimiento de la visión de la carpa catedral. Tan sencillo como eso, dice él. O sea que la meta de cada ministro con su grupo es tener los equipos necesarios. El que no los tenga es un desobediente y dará cuenta a Dios por el grupo que Dios le ha colocado. Ese grupo no es de esa persona. Ahora sigue diciendo, porque a través de lo que Dios esté haciendo, estarán las mismas bendiciones que van a estar en ese sitio. Estarán en todas las congregaciones que estarán escuchando. Las congregaciones que estarán escuchando todo lo que estará siendo hablado allí, vean, serán bendecidas. En este tiempo ya se está cumpliendo eso. Se está dando a conocer ese misterio del séptimo sello, se está dando la fe de rapto. Por lo tanto, todas las congregaciones que están escuchando y conectadas con la gran carpa catedral están siendo bendecidas. ¿Por qué? Porque están en contacto con la sexta dimensión. Y las que no están en contacto con la sexta dimensión, pues no están siendo bendecidas. O sea, no es para los que tienen cultos en otros lugares. Así que esperamos que el cumplimiento de la carpa catedral se haga una realidad muy pronto, por cuanto los ministerios a través de los cuales Dios manifestará, operará el Espíritu Santo, el ángel del pacto, son los ministerios de Moisés y Elías para las grandes señales y maravillas, milagros. Va entonces a estar allí el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio de Cristo, el ungido, el Mesías. Más claro, no canta un gallo. Todo eso está en el séptimo sello. Será una manifestación del séptimo sello y por consiguiente todo eso va a estar allí. Primero no va a estar en otro lugar. ¿Va a estar dónde? Allí, dice él. Primero verán el ministerio de Elías, verán a Elías y después verán a Moisés y después verán al Mesías. Tan simple como eso, dice él. Porque algunas veces verán a Elías, otras veces verán a Moisés y otras veces verán al Mesías. Dios obrando y operando esos ministerios en ese instrumento. Y lo verán en la obra que él estaría llevando a cabo. En la manifestación del Espíritu de Dios en el día postrero, en el cumplimiento de esas promesas para su iglesia y para el pueblo hebreo, el pueblo hebreo dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Pero, ¿qué podrá decir la iglesia, los escogidos? Nosotros ya lo hemos recibido. Es lo que podrá decir cuando esté cumpliéndose esa promesa. Ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. O sea, el pueblo hebreo dirá eso. Y la iglesia dirá, este es el que nosotros hemos recibido. ¿Ven? O sea que él dice que cuando eso se esté cumpliendo, la iglesia novia ya lo habrá recibido cuando el pueblo hebreo dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Pero la iglesia novia ya le podrá decir, nosotros ya lo hemos recibido. Nosotros ya lo hemos coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora miren este mensaje, reproche por causa de la palabra. Aquí nos dice en este mensaje, en la página, vamos a leer de la página 9, algo aquí muy importante, miren. Dice, lo mismo ocurre hoy. Hace poco estaba oyendo una cinta en un hogar
donde un grupo de ministros vendrían a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y un hombre se levantó y dijo en lenguas: así dice el Señor, manténganse en lo que hasta hoy han recibido, y yo les bendeciré. Y ellos dijeron: si Dios lo dice, así debe ser. Ya usted ve, no examinan la palabra. En su vida lo primero tiene que ser la palabra, y todas las demás cosas deben ser juzgadas de acuerdo a la luz de la palabra. O sea, ahí se levantó esa persona y diciendo que está bien con lo que ustedes han recibido y así yo los voy a bendecir. Eso tenían que verificar por la palabra si estaba correcto o no, cuando en realidad lo correcto bajo la dispensación de la gracia y la persona no había sido bautizada, era bautizarse. Pero vean, todo había que chequearlo por la palabra. Ahora sigue diciendo: Dios envió de nuevo a Jeremías con otro mensaje. Ahora el yugo sería de hierro. Todas las naciones tendrán que servir a Nabucodonosor. Ahora vean esto. Nabucodonosor era un pagano, pero Israel era el pueblo de Dios y tenía la bendición de Dios. Ahora esa bendición estaba sujeta a una condición. Y usted tiene que llenar la condición o requisito para que la promesa o bendición surta el efecto. Hace poco tiempo atendí el caso de una niñita enferma. Por discernimiento busqué a toda la familia para saber si había algo que debía ser puesto en orden para que Dios obrara. Vean, muchas veces, como decimos, la bola está en la cancha de la persona o de la familia o del pueblo o de la nación, y buscar la raíz del problema. Y Dios entonces luego obrar. Dice en orden para que Dios obrara. Dios sanara, pero es con una condición. O sea, Dios sanará, pero es con una condición. Lo único que encontré fue que la madre de la niña creía que no era correcto tomar medicinas. Yo le dije: hermana, quítese eso de la cabeza. Dele las medicinas a la niña. Dios lo hará saber. Ahora, no hay nada incorrecto con tomar medicinas, no. Pero si es así dice el Señor, está bien. Notemos que Sara y Agar, o sea, vean cómo el problema de la niña era que la mamá no le daba el medicamento. Y quizás decía: Dios va a obrar y la va a sanar. Pero si no llega al límite, la madre, ¿cómo es llegar al límite? Pues va por los recursos que Dios nos ha dado. Si hay que darle una medicina a su niño, pues se le da la medicina y que Dios obre, y oramos para que sea de bendición esa medicina y sea sanado. Y ya cuando llegue al límite, si la medicina no hace nada, entonces Dios se mueve la escena. Porque si allí ella le hubiese dado la medicina y el hermano Branham por discernimiento haya visto, Dios le haya mostrado de que ella le estaba dando la medicina y aún así no era sanada y no había nada mal en su familia ni en nada, no había nada incorrecto de lo cual había que poner en orden. Si no había nada incorrecto y ella le estaba dando la medicina, entonces ya era Dios obrar, ya entonces era Dios entrar en la escena, ya entonces era una orden divina, una receta divina para la sanidad de esa niña. Y entonces él oraría por ese caso y Dios entonces se movería a la escena y la sanaría. ¿Ve? Pero no estaba en la bola en la cancha de la mamá, sino que en ese caso estaría en las manos de Dios. Pero por cuanto él descubrió que era que la madre no le daba la medicina, entonces no había llegado a su límite la madre. Es algo que Dios siempre permite que el escogido de Dios, el hijo de Dios, llegue hasta esa desesperación, hasta quitar todo el recurso de las manos de cada uno. Por ejemplo, el hermano Branham pudo haber hablado la palabra desde antes y no tener que la hermana Meda pasar por toda esa situación de hacer la transmisión y todo eso, y llegar al punto de casi el médico la iba a tocar para darle
la operación y sacarle el tumor para entonces él hablar la palabra. ¿Ve? Llegó al límite, pasó por todos los pasos a seguir para la sanidad de su esposa. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que llegar siempre hasta el límite, que luego de eso, que ese paso que demos, no podamos hacer más nada. Ya entonces que sea Dios el que obre. Pero hacemos nuestra parte, nuestra responsabilidad. Ahora sigue diciendo, o sea, con fe siempre hacemos todo lo que estamos haciendo. Si hay que darle una medicina, pues con fe. Señor, le estoy dando esta medicina a este niño, a mi niño, o le estoy llevando unas terapias, o estoy haciendo esto, de aquí para allá, de aquí para afuera, no puedo hacer más nada. Esto está en mis manos y esto es hasta lo que yo puedo hacer. Obra tú con esto, Señor, que estoy haciendo, y que tú te muevas y lo sanes o la sanes. Y pongo mi fe en esto que estoy haciendo, en esto que estoy dando el paso. Ahora sigue diciendo, notemos que Sara y Agar estaban tratando de manufacturar algo para ayudar a Dios a cumplir su promesa. ¿Cómo? Pues Sara era estéril y ella, pues como el esposo le dijo que iba a tener un hijo, pues vamos a manufacturar aquí algo. Bueno, Agar, tú sí puedes tenerlo, pues a través de ti que entonces que Dios lo cumpla. Eso es manufacturar. Dios había dicho que era a través de Sara. No hay forma en que usted pueda, 3 puntos, es como el cumplimiento de la visión de la carpa. Si la gente está empeñada en que tiene que cumplirse con tal mensajero, pues Dios ha dicho que es un mensajero vivo que estaría en medio de su iglesia y que es el último profeta mensajero y es el que le daría la fe de rapto y es el que Dios estaría usando en esa labor. Dios no va a cambiar porque a usted no le gusta el velo de carne. No, es que a mí me gusta aquel mensajero que pasó. No es así. No puede manufacturar las promesas divinas. Se cumplen como Dios dijo que se va a cumplir. No importa quién sea usted. Usted no puede decirle a Dios que cambie su programa. Y para los que tratan de manufacturar y cambiar el programa divino, romper el programa divino, vean el caso de Moisés. Por romper el programa divino y hacerlo a su manera, no entró a la tierra prometida. ¿Ve? No hay forma en que usted pueda, dice, la palabra de Dios se cumplirá independientemente, aun cuando las circunstancias sean adversas. Lo único que usted puede hacer es permanecer en la palabra y decir, es en esa forma, y guardar la palabra. Si tú dijiste que en el cumplimiento de la visión de la carpa habría una predicación, habría llamamiento, habría fila de oración, y estoy viendo ahora esa parte de predicación, pues Señor, así es. Y seguir para adelante y creer. No entiendo varias cosas, pero Señor, así es que tú estás cumpliéndolo, pues así es. Y callarse la boca. Pero muchas personas no comprenden eso. Ahora sigue diciendo, posiblemente los amigos de Abraham le decían, bueno, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ya? Y así se burlaban, porque siempre hay burladores en todos los tiempos. Y los que están en este tiempo que son burladores, son los mismos espíritus en otros personajes que estuvieron en esos tiempos pasados y ahora están en nuevos instrumentos. ¿Ven? ¿No es este el mismo tiempo cuando oramos por algo y no sucede? Aquí hay un ciego, un sordo, etcétera. Venga y sáquenlo y sánelo, sanador divino. ¿No se da usted cuenta que es el mismo demonio que en la cruz decía, si eres hijo de Dios, baja de allí? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Le vendaron sus ojos y le decían, adivina quién te golpeó. Ahora vean, el mismo demonio que estaba allá es el mismo que estaba en el tiempo del hermano Branham y de todos los mensajeros y en el tiempo del hermano Branham, y es el mismo demonio que está en este tiempo final. El mismo que dice, pero mire, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no avanza y reparte las tarjetas de oración? ¿Por qué no hace fila de oración? ¿Por qué no hace llamamiento? Es el mismo demonio. Dios no está para complacer a nadie. Dios está para cumplir su programa. Y Él lo hace en el tiempo que Él ya tiene predestinado. Ni se adelanta ni se atrasa. Dice, Él pudo haber hecho todo aquello que le pedían. Él pudo haber cumplido todo eso. Pero ¿dónde estaríamos hoy si Él hubiese flaqueado? Por eso este mensajero final nunca va a flaquear. Él seguirá las directrices del Espíritu Santo
el cual está en él. Tan sencillo como eso. Ellos no conocen el plan de Dios. ¿Ven por qué? Esos burladores hacían eso porque no conocen el plan de Dios. Así como con Abraham sucede hoy. Usted, ahora viene y dice como si dijera una persona, usted aquí oró por estas personas y no se sanaron. Y dice hermano Branham, eso no importa. Si yo oro por 10,000 enfermos y mañana se mueren, mañana por la noche yo volveré a ungir a los enfermos y a orar por ellos. Dios lo dijo, Dios lo prometió y yo lo creo. No importa lo que ellos digan. Siempre habrá burladores. Esa es la afrenta por la palabra. Abraham permaneció fiel a la palabra y al final se cumplió. Esa es la afrenta de ese mensajero que le pidió el librito y se lo comió. En la boca es dulce, pero en el vientre es amargo. Esa es la afrenta por comerse el libro. Al final se va a cumplir todo lo que ese mensajero está llevando a cabo. La primera afrenta era el ser estéril. Sara tenía 90 años y no podía tener hijos. Abraham a los 100 años también era ya estéril. Pero la palabra de Dios había dicho que Sara sería princesa y la madre del niño por nacer. Ellos soportaron la burla, pero no dudaron la palabra de Dios. El mensajero en este tiempo final con el grupo, soportamos y soportaremos la burla, el escarnio y todas esas cosas. Y jamás dudaremos la palabra de Dios. Aleluya, Dios siempre cumple su palabra. Nació Isaac y su simiente es como la arena del mar o las estrellas del cielo. Dios contesta su palabra. Sí, esterilidad al principio, luego Isaac. Lo mismo con Zacarías y Elizabeth. Él pudo hacer escrito: un ángel me apareció, me dijo que tendremos un hijo, no puedo hablar, estoy mudo, estaré mudo hasta que nazca el niño, nacerá y será el profeta del Altísimo, introducirá a la estrella de la mañana, será el precursor del Mesías. A la izquierda escribe la estrella de la mañana y dibuja una piedra angular y las edades. ¿Qué burlas tuvieron que sufrir? Era tanto el vejamen que dice la escritura que ella se apartó, escondió, pero él permaneció en la palabra. Ellos rechazaron la popularidad, las modas y las costumbres. Rechazaron mezclarse con aquella turba de incrédulos y con las cosas del mundo. Tuvieron que hacerlo para permanecer en la palabra de Dios. Usted hoy haga lo mismo. Sepárese de todo, excepto de Dios. O sea, de ese contacto con la sexta dimensión, de ese escrito que tuvo él allí. El que se aleje de Dios, miren, en un escrito, recuerdan que él escribe, terminará escuchando la voz de una mujer. ¿No fue eso lo que le pasó a Acab? Y él era un judío. Él no pudo obtener la viña o el terreno de Jezreel. Vamos a ver aquí porque ya entramos en algo aquí. Vamos a buscar aquí en esta otra Biblia, porque acá es que le escribe, aquí donde nos habla de esto, y ahí nos muestra lo que le pasó a Acab, de lo cual luego, ven ustedes, se cumplió la palabra de Elías, que los perros estarían luego lamiendo la sangre, como le pasó a Jezabel. La viña de Nabot fue aquí en Primera de Reyes, capítulo 21,
aquí es donde nos dice, y en esta otra Biblia, vamos a buscarla acá también, porque aquí nos habla algo o nos escribe, para tenerla aquí también, ya que tenemos acá todo, pues aquí podemos buscar en todos los lugares. Me dan un momentito aquí para tenerlo abierto también. Aquí tenemos abierto ya la página, el capítulo 21 de Primera de Reyes. Vamos a leer esta partecita aquí, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, Jezreel era el lugar, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, era una heredad de su padre. ¿Cómo le iba a dar eso? O sea, iba a vender esa viña que fue una herencia, o sea, de los padres. Jamás, o sea, no podía él hacer eso. Dice: y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahí dibuja una estrella de David. Y vino Acab a su casa triste y enojado, o sea, se puso enojado. Dice: enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había preguntado, le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Ahí dijo una estrella de David también. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer su mujer Jezabel y le dijo: ahora, en vez de buscar de Dios, Acab, mira ahora lo que va a hacer. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel. O sea, le da la queja a su esposa, de lo cual no debió haberse casado con ella. Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ahora vean cómo él se pone a escuchar y a hacer contacto con la quinta dimensión, en vez de hacer contacto con la sexta dimensión, con la voz del profeta que allí estaba, Elías. Ahora vean, fueron en días de Elías. Ahora,
Para empezar, vean lo que dijimos, ella o él no podía casarse con Jezabel. Él era un judío. Ahora vean, miren, en el mensaje, estén ciertos de Dios. Ahí es que nos dice, en la página 2 dice, como usted sabe, en aquellos días Acab estaba reinando en Israel o sobre Israel, y Acab fue uno de los más perversos reyes de Israel. No había habido ningún otro rey tan perverso como Acab, ya que él había sido instruido y él sabía cómo actuar mejor, pero él falló y desagradó a Dios en todas las cosas que hizo. Aunque él tenía un gran sistema militar y el pueblo prosperaba grandemente durante su reinado, pero de todas formas aún no puede desagradar a Dios y esperar salirse con la suya por mucho tiempo. O sea, aunque hagan lo que hagan, no prosperarán esos que están en contra del programa divino. No se van a salir con la suya. Además de todo eso, además de todo esto, en su matrimonio, en vez de casarse con una mujer de su propio pueblo, fue a otro lugar y se casó con una pecadora, una idólatra, alguien que adoraba ídolos. Se casó con Jezabel y ella no era creyente. No era creyente. O sea, para completar, se ponen a escuchar las voces de mujeres o de una mujer, vean, no creyente, para colmo. Y ningún creyente debe casarse con ningún incrédulo, bajo ninguna circunstancia. Creyentes deben de casarse con creyentes. Creyentes con creyentes. Pero Acab cometió este error. Y no hay duda de que Jezabel era una mujer bella. Y él se enamoró de ella por su apariencia y no por lo que en verdad ella era. Porque lo que es en realidad la persona es el alma, el corazón. Y puede ser lo más bello del planeta Tierra, pero si en el corazón no está el bien, sino el mal, es lo más feo que puede haber. Y no hay duda de que Jezabel era una mujer bella y él se enamoró de ella por su apariencia y no por lo que en verdad ella era. Mucha gente en este día comete el mismo error. Y ella había traído idolatría a la nación. Entre la gente, los sacerdotes, sus pastores, fueron víctimas de esta demanda popular. Y él escribe allí, Acab era judío, no debió casarse con una incrédula. Ahora miren, vamos a seguir aquí lo que él sigue diciendo, dice la Biblia, donde estamos leyendo, que él allá se fue a darle las quejas. Cuando la mujer le preguntó qué te pasa, se pone a darle las quejas a su mujer. Ahora ella dice que le va a dar la viña. ¿Haciendo qué? Miren lo que va a hacer. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, usando las cosas de Acab. O sea, estaba haciendo algo que no podía hacer ella. Eso le correspondía hacer ese tipo de labor a el rey. Por eso, no todo lo que se ve que hacen los incrédulos es de Dios. Y las cartas que envió y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y ahí es que él escribe un caso fabricado, porque son expertos en fabricar casos y se ponen a fabricar y a decidir cosas, y más cuando se ponen a escuchar a una mujer. No, hazte esto así, nos conviene hacer esto es una estrategia, y vamos a hacer esto acá y así acá, y tú ves que están planificando cosas. Ese es el espíritu de la quinta dimensión, los que están moviendo a esas personas. ¿Para qué? Para hacer daño, ¿eh?
Es un caso que están formando, fabricados, y son cosas y actuaciones que hacen para traer problemas a la obra de Dios y tratar de imitar. Y más si se ponen a levantar a un hombre por líder. Eso es peor, dice el hermano Branham, que ahí mueren. Cuando solamente hay un solo líder, el Espíritu Santo. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Mira, ahí van, detrás como el rabo de ella, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y de seguro los machitos que se veían y después terminan escuchando a una mujer. Por eso es que ese escrito lo tengo por aquí, en donde dice, él escribió, la persona que deja a Dios. Y cualquiera dirá, no, yo no he dejado a Dios. Bueno, por tus actuaciones sí lo has dejado. ¿Por qué? Por esto. La persona que deja a Dios siempre se encontrará oyendo la voz de una mujer. ¿Cuántos estarán cumpliendo eso en este tiempo? Ahora, sigue diciendo, y promulgaron ayuno conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. ¿Quién? Ella era la que mandaba, ella era la que estaba detrás de todo. No se veía que ella había sido, porque aunque ella las mandó, pero vean cómo fue que ella hizo. Escribió cartas en nombre de Acab. Entonces la persona que agarraba eso, pues esto fue Acab, pero no sabía que detrás estaba esa incrédula. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Porque eso es lo que él hizo desde el principio. Es un asesino. Y eso es lo que harían al final. Vean con Apocalipsis 11. Entregan la palabra en la forma moderna. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, ¿no? También lo manda, y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. O sea, para colmo, mató y también robó. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y ahí está profetizando ya. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Qué feo queda la historia de Acab. Y qué feo también le queda y le quedará a algunos hombres que piensan que están haciendo bien y se han vendido a la voz de una mujer. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De
Jezabel también ha hablado Jehová. O sea que también ahora le va el juicio a Jezabel, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó, y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora miren, aquí más adelante nos muestra lo que pasó con Jezabel y también con Acab. Ahora vemos cómo, vamos a buscar aquí también esa parte. Dice un poquito más adelante, aquí nos habla de Acab. En el capítulo 22 están en esa guerra, y ya para no leer todo ese capítulo, miren, en el verso 34 del capítulo 22 de Primera de Reyes dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo el rey a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ahora vean las palabras que Dios había hablado sobre Acab. Miren aquí en Segunda de Reyes capítulo 9, esta fue la muerte de Jezabel. Murió después de Acab. Dice: vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, o sea, con cosmético, o sea, se ferifolló. Y dice: y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. O sea, veía que venía. Déjame asomarme ahora para que me vea cómo estoy, como coqueteándolo. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? O sea, ni siquiera le contestó la pregunta a ella. No se le contesta preguntas a incrédulos cuando son preguntas capciosas, preguntas para hacer burla o preguntas para traer oprobio, problemas a la obra. Ni le hizo caso. Y entonces él se dirige, recuerden que Jehú fue ungido,
ahí él se dirige a los que estaban allí con ella, los eunucos, porque dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? O sea, preguntó 2 veces ahí, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Ahora vean cómo no se dirigió a ella, sino a ellos. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló, o sea, la terminó rematando. Entonces entró luego, y después que comió y bebió, dijo, o sea que después estaba tranquilo, bueno, vamos a comer ahora algo, que tenemos hambre. Id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. O sea, por respeto, ese es un caballero, ¿ves? Ahora, ¿cómo la trató? Aquella maldita. Porque todo incrédulo es un maldito. Pero por eso él dice en su venida, bendecirá a unos y maldecirá a otros. En el mensaje de la segunda venida del Señor. Sigue diciendo, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Imagínense, será como estiércol, pues si los perros se la comieron, pues entonces va a salir por otro lado, y eso que sale, pues viene a ser estiércol. Ahora vean lo que le pasó a Acab por escuchar la voz de una incrédula, una maldita, y lo que le pasó luego a Jezabel. Ahora vamos a seguir aquí donde nos detuvimos. Hicimos una pausa ahí en el mensaje de reproche por causa de la palabra. Dice, estoy en la página 11 ahora. Vamos a ver el párrafo aquí. Usted hoy haga lo mismo. Sepárese de todo, excepto de Dios. No lo que haga la iglesia, sino lo que usted como individuo haga con Dios. Esto es personal, entre usted y Dios. Mire lo que Dios le dio. Tanto Zacarías como Elizabeth habían muerto cuando Jesús vino, pero cuando su hijo Juan salió del desierto con así dice el Señor, Jesús dijo, no ha nacido hombre de mujer más grande que él. Amén. Ella sufrió el vejamen de la esterilidad, se mantuvo en la palabra y dio a luz un hijo. No hay una raza de gente más numerosa que los judíos, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Qué sucedió? Ocurrió en la minoría. Un hijo. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Solo hizo falta un hijo. Fue necesario tan solo un hijo para sacudir las naciones y demostrar al Mesías. Y él escribe a la izquierda, visión de la carpa. Hacía falta uno que obedeciera. Dios tan solo necesita a un hombre. Él lo que quiere es un hombre bajo su control donde poner su voz. Esa es la voz de ese ángel con el evangelio eterno. ¿Ve? Ahora, al poner él allí, el escribir allí, visión de la carpa, ya está diciéndole al pueblo dónde estaría esa voz. Él lo que quiere es un hombre bajo su control, dónde poner su voz. Oh, cómo le agrada conseguir a un hombre. Él tuvo un Noé, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Eliseo, un Juan, un Sansón. Mientras él pueda tener a un hombre bajo su control, esa es su voz. Él puede hablar a través de ese hombre. Él puede condenar al mundo
Oh, cuánto anhela conseguir a un hombre que esté sometido a él, un hombre al que yo pueda hablarle, que mi voz pueda ser conocida, un hombre que sea capaz de resistir la burla, pero que yo haga escuchar mi voz. Así dice el Señor. Y él escribe el cuartito. Porque vean ustedes, ese es el lugar donde, dijo el doctor William Soto, que tendrá la gran carpa catedral un lugar, una oficina, dice, como una oficina para alguien estudiar. ¿Para quién? Para ese mensajero, ese ministro, ese pastor, ese ungido de Dios. ¿Ve lo sencillo que es todo? Y él escribe el cuartito. Ahora él estará resistiendo, dice, capaz de resistir la burla. La resistió Abraham, la resistió Moisés, Josué, Jesús, los profetas, y llevaron a cabo la obra. Ahora, el último mensajero también resistirá la burla. Ahora sigue diciendo, así que, vamos al mensaje, retornar al mensaje de la predicación del Evangelio del Reino. Sigue diciendo, así que todo va a ser sencillo. Todas estas cosas se hablan porque estas son las cosas que están dentro de la predicación del Evangelio del Reino. Por 2000 años no se había predicado el Evangelio del Reino, pero este tiempo es en donde el Evangelio del Reino nuevamente se estará predicando y se estará entrelazando con el Evangelio de la Gracia, porque en el Evangelio de la Gracia hay muchas promesas que son para ser cumplidas en el tiempo de la predicación del Evangelio del Reino y son para la dispensación del Reino. Y ahí nos vamos a detener para no abrir mucho ese misterio y esos misterios que están dentro del séptimo sello. La predicación del Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que primero, antes de comenzar la gran tribulación, se estará predicando el Evangelio del Reino. ¿Se estará qué? Predicando. Ese es el Evangelio. Ese es el ángel que viene con el Evangelio del Reino, el Evangelio eterno. Se estará entrelazando el Evangelio del Reino. Ahí viene el llamado también para 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y también viene el llamado para los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Miren, ¿dónde es que es el llamado? Para el pueblo hebreo y también para los que van a ser transformados. Es con el llamado del Evangelio del Reino. Él sube acá, a edad de piedra angular. Ahí está el misterio de la fe para el rapto. Ahora miren, de las cosas que estarían siendo cumplidas, de la dispensación de la gracia, en ese entrelace dispensacional, que serían de mucha bendición para la dispensación del reino y los que estarían en la dispensación del reino. Pues una de las bendiciones que tenía la dispensación de la gracia es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, al recibir al Señor en su primera venida. O sea, ese bautismo del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia, que luego en la dispensación del reino viene a ser el bautismo en las aguas de la palabra en el lugar santísimo, allá en el lugar santo. Ahora, siguen diciendo, ahí está el misterio de la fe para el rapto. Y él dijo que la fe de rapto estaría siendo dada en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por consiguiente, en el cumplimiento de la visión de la carpa se estaría predicando el Evangelio del Reino. Ahí está el misterio de la fe para el rapto. La fe para ser transformados y raptados. Pues con la predicación del Evangelio de la Gracia recibimos la fe para obtener la salvación y vida eterna. Obtenemos la fe para una transformación interior en donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos vida eterna. ¿Ven cómo se obtiene vida eterna bajo la dispensación de la gracia? Esas son bendiciones que son dadas a la iglesia novia, los que pasarían a la dispensación del reino. Vienen a ser esas cosas, bendiciones para la dispensación del reino. Y son cumplidas plenamente en la dispensación del reino. Ahora más adelantito dice de este mismo mensaje: pero la segunda venida de Cristo gira alrededor de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, con la llave de David, en
su obra de reclamo. Tan simple como eso. Ese misterio está prometido que lo conocerá la iglesia del Señor Jesucristo y recibirá la fe para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El resto de la humanidad ni sabrá qué es la predicación del Evangelio del Reino que contiene, ni sabrá el misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Estará cerrado para el mundo, pero abierto para la iglesia del Señor Jesucristo. El misterio del séptimo sello, el misterio de su venida como león y como juez, con un nombre nuevo. Hemos visto la hora del juicio de Dios, o sea, el tiempo en donde ese ángel con el evangelio eterno estaría dando a conocer y está dando a conocer que la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio de Dios. Ha sido para mí una bendición grande poder platicar con ustedes bajo este tema, la hora del juicio de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y buen provecho de este alimento espiritual y buen provecho del alimento físico, del desayuno, los que no han desayunado, y nos preparamos para la próxima actividad en donde esperamos que Dios nos hable todo lo que tenga que darnos hoy, domingo 28 de junio de este año 2026. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.